Buenos días, mi nombre es Ramón Emilio Tejada Luis, de sexto de secundaria, y el día de hoy esta es mi experiencia con la tarea que se nos asignó, que fue ver una película. En mi caso, la película que vi fue Inquebrantable. Inquebrantable es una película basada en hechos reales. Cuenta la historia de Luis Zamperini. Luis Zamperini pasó de ser básicamente de un chico normal, o sea, vivía en su casa con su familia, como una familia normal, a ser un atleta olímpico. Él era corredor y pasó de ser atleta olímpico a ser un soldado. ¿Cómo es que viene toda esta historia? O más o menos el desenlace o la historia en sí. Bueno, como dije al principio, Luis era un atleta olímpico muy bueno y que ya había ganado varios premios. En un momento dado, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Luis es reclutado para el ejército. Y bueno, duró un tiempo luchando en el ejército sin ningún problema. Luego, en uno de los viajes del ejército para la guerra, el avión de Luis es derribado y él queda varado en el mar durante 2 semanas, pasando hambre, sed, el sol, junto con 2 compañeros más. ¿Qué pasa? Cuando Luis es rescatado, Luis no fue rescatado por sus amigos o por su país, sino por enemigos. En su caso, fue capturado por el ejército japonés. Allí, cuando es capturado, Luis fue llevado a uno de los campos de concentración de Japón para los prisioneros, que básicamente eran campos donde allí torturaban, maltrataban, digamos que obtenían información sobre los prisioneros que ellos obtenían o capturaban en la guerra. Luis fue torturado y maltratado física, psicológica, mental, de todas las formas posibles. Y en especial él, uno de los, digamos, de los comandantes del campo de concentración o el encargado de ese campo, que se llamaba Watanabe en japonés, o le decían el pájaro, digamos que tenía una obsesión con pegar a Lois, perdón, porque digamos por su espíritu de siempre seguir adelante. Durante toda la película se nos muestra cómo Luis siempre fue, digamos, optimista y nunca se dejó doblegar a pesar de los maltratos. O sea, él siempre creía y mantenía su voluntad firme. Esto causaba, como dije anteriormente, que ese oficial, ese encargado del campo, digamos que tenía una obsesión con él, con maltratarlo simple y llanamente. En un momento dado incluso de la película, él ordenó a todos los prisioneros a que le dieran un golpe a Luis. Está bien, solo es un golpe, pero tomando en cuenta que eran muchísimos prisioneros, esto ya, más allá del abuso, era como algo por diversión, porque a él le gustaba maltratar específicamente a Lois. Luego, en la película, los prisioneros de ese campo donde estaba Luis son trasladados a otro campo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahí ya uno piensa que él, digamos, dentro de todo lo malo, él se iba a poder liberar de su maltratador principal, que era el comandante. Pero la obsesión de ese personaje, que sí existió en la vida real, o sea, sí pasó de verdad, era tanta, digamos, que él se cambió de campo. O sea, él quería pasar de dirigir el campo que él dirigía normalmente a dirigir en el que iba a estar Luis. ¿Para qué? Para seguir con lo mismo, maltratándolo, pisoteándolo, haciendo todo lo mal por él, básicamente. Entonces, en la película se nos muestra como a pesar de todo eso y de que en un momento ya llega un punto de la película que no es ni tanto maltrato físico, sino mental, en el que a pesar de todo eso, Luis es el único prisionero, por decirlo así, que se revela o no se revela en un punto para liberarse, sino que le hace saber a su maltratador, al oficial japonés, a Watanabe, que a pesar de todo lo que él le hiciera, él no iba a doblegar su voluntad ante él. En un momento de la película, Luis estaba amarrado, cargando una vara de hierro así pesada, o una viga de hierro para más fácil. Y le decían que si la dejaba caer, básicamente lo iban a matar.
lo dejaron ahí con ella por un largo tiempo. Y Luis, como en forma de decirle que él no se iba a doblegar ante él, le gritaba que no se podía contra los oficiales, pero Luis lo hizo, aún así lo hizo. Este maltrato termina básicamente cuando Luis, ya la guerra terminó, ya se había declarado como el fin de la guerra y todos los prisioneros fueron liberados y llevados a sus hogares nuevamente. Luis, como tal, regresó a su hogar, a su familia, donde fue un momento muy emotivo. Pero la parte, digamos, emocional de la película, o lo más, digamos, lo más impactante, es que a pesar de toda la guerra y de todo lo que sufrió, porque sabemos que muchas de esas personas que sufrieron en la guerra, digamos que no lograron reconstruir su vida nuevamente y se quedaron como con esos traumas. La parte fuerte o el mensaje que quiere dejar la película de por qué su caso es especial es porque Luis logró, digamos, reformar su vida, comenzar desde cero, poder tener su vida otra vez normal, olvidando todo lo del pasado. Pero no solo eso, sino que Luis también fue capaz y tuvo, digamos, la voluntad y el corazón para perdonar a todos los que alguna vez lo maltrataron. Él volvió o sea, ya se nos cuenta después en la película como al final de la película se nos cuenta o se nos dice, como ya para darnos información real, que Luis, que como repito, sí existió, el Luis Zamperini sí fue alguien real, que sí pasó por todo eso. Él volvió otra vez a Japón a visitar o hablar con todos aquellos que lo habían maltratado, pero no como protesta o no para decirle, mira, tú me maltratabas, pero yo sigo aquí y vengo a ti como decírtelo, sino como en forma de perdonarlos y hacernos amigos, básicamente. A pesar de todo lo que él sufrió y de todo lo que lo maltrataron, él tuvo esa capacidad y ese corazón para poder perdonar a aquellas personas que lo hirieron. Y no solo perdonarlas, sino intentar hacerse amigo de ellas. Hubieron personas que no lo aceptaron porque al final, imagínense, no es como uno quiere. Pero sí se nos cuenta que él trató, por ejemplo, con Watanabe, que fue el principal maltratador de él. Él trató de hacerlo su amigo, aunque él no quiso, pero por lo menos lo perdonó. Así es como se recuerda a Luis Zamperini, un prisionero que aparte de ser fuerte y tener una voluntad inquebrantable, tuvo ese gran corazón para perdonar a quienes lo maltrataron. Aquí les dejaré unas imágenes de él en la película, de los momentos que le hablé, y de él también en la vida real. Esta fue mi reseña. A mí me encantó la película porque tiene de todo un poco y porque siento que deja una gran anécdota, o una gran enseñanza, perdón, que es siempre, a pesar de los maltratos o de las adversidades, siempre hay que tener una voluntad firme e inquebrantable. Muchas gracias.